Arcabuceros de mitos. Buenas, pues estamos aquí en otro programa de 5 siglos después y bueno, este va a ser un programa un poco especial porque aunque os vamos a hablar luego en más vídeos y tal de todo el tema del armamento con profundidad, tanto del armamento castellano o español como del armamento mesoamericano, pues aprovechando que Luis Armando tiene un montón de reproducciones que él se ha hecho para recreación histórica de toda la panoplia mesoamericana, os la queremos enseñar, ¿no? Y para que veáis no solo, bueno, las imágenes de los códices y tal, sino lo que es una interpretación de cómo es este armamento, de cómo, hablando un poco de cómo se usaría, ¿no? De cómo se construía y tal, y para que tengáis una idea más aproximada de lo que normalmente os suelen explicar de este tema, ¿no? Bueno, sin más, pues en este vídeo va a hablar casi todo Luis Armando porque su material lo ha llevado ya a varias exposiciones, lo ha usado en recreación histórica allí en México y la verdad es que a mí me gusta mucho la interpretación que él tiene de siempre que hay otra gente que tiene otras interpretaciones y tal, pero no me gusta tanto como la suya, ¿no? Sin más, pues, si quieres empieza por lo más representativo, ¿no? Que es la espada obsidiana, ¿no? La Macuahuitl. Sí, sí. Y nos explicas un poco qué es y para qué servía y cómo se usaba Ujú. y todo eso. Bueno, hay varias interpretaciones. ¿Mm? La más común sería una pequeña. De hecho, en los códices, la mayoría no son tan largas como esta, ¿no? ¿Mm? Suelen ser más cortas. Bueno, se ven más cortas y yo votaría también por recortarlo. Para, Porque este que es largo, para usarlas con el eh, escudo viene mejor que está sean como cortas, ¿no? desbalanceado. Sí, ¿no? Sí, sí, como las espatas, ¿no? Las Sí. romanas o las dagas, bueno, las espadas cortas de los helénicos también, ¿Mm? como que va más por esa onda. Porque sí, esta está como desbalanceado, o sea, golpeas y como que te tardas en regresar. Sí. Y yo creo que eso no va muy bien. Sería posible que dieran un golpe de contrafilo también, ¿no? Que una vez que habían descargado, con el otro filo podían dar un golpe al volver, creo yo. ¿Cómo? Es que se Sí, interrumpió un poquito la señal. sí, que se había cortado un poco. Digo que yo creo Ujú. que a lo mejor también podían atacar de contrafilo, ¿no? Una vez que atacaban, si descargaban Ah, el sí. golpe, dar con el contrafilo si veían la oportunidad. Es algo que se hacía en Europa también, con las armas que eran de dos filos, que eran más de atacar de filo que de punta y tal. Yo lo veo lógico, pero Ujú. bueno, en fin, no sé lo que Sí, opinarás tú. sí, de hecho, si te das cuenta, pues la obsidiana se rompe, ¿no? O sea, no es un material Sí. tan duro como el acero o al menos el bronce, sino que es muy frágil, es cristal realmente. Mm, Entonces, con un golpe ya tienes el filo lastimado. mm, Por lo que yo considero también que se pudo emplear esta parte mm, para golpear, ¿no? La mm. cara plana. Sí. Y bueno, también obviamente cuando se desgasta el filo, cuando se rompen las Mm, navajas, pues ya te queda una porra. mm, Este, y bueno, se ha planteado, sobre todo Marco Antonio Cervera, mm, que probablemente en los campamentos había personas que transportaban navajas de obsidiana para reemplazarlas después de un primer combate y, mm. bueno, arreglar las hojas de nuevo. Sí, sí. Eh, bueno, eso es respecto a eso, porque también hay uno grande que Mm, aparece en el Códice Vaticano, que es mm. y que realmente yo no sé cómo se llama, yo le digo el macuahuilzote, ¿no? Porque está grande, pero Sí, no sé en si te acuerdas en el grupo, Ujú, en el grupo de la conquista de México sobre este libro, ujú, yo puse que en la sección donde hablaba de las armas mesoamericanas y tal, que luego dijo
Marcos Antonio, que realmente estaba el nombre mal escrito, el Ujú. autor te lo pone como si fuera lo que se entiende por Ah, el Coahuila. Coahuila, sí. Pero luego Ajá. dijo él que no, que era simplemente una maza que no tenía nada que ver, ¿no? Aquí está la lámina y Ujú. tal, donde se Ujú. ve que el grande, que es este, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que yo creo que, mira, en las crónicas, por ejemplo, cuando se lee a Bernal Díaz del Castillo y tal, hay una diferencia porque él en varios momentos y tal habla de Macuahuitl que son realmente de dos manos. Ujú. Y lo cita así varias veces y dice Ujú. que son grandes como montantes a dos manos. Lo que quiere decir es que lo que él Ujú. tendría visto, que habría algunos infantes que pelearían con una versión pequeña con el Ujú. escudo y otros que no llevaban escudo y que lo empuñaban con las dos manos. Sí, Y sí, por es eso lo que me parece también. te lo ponía en relación con los montantes, porque en Europa el que llevaba Ujú. montante no usaba escudo. Llevar Sí, montante y claro. punto, ¿no? Ujú. Entonces, por ahí puede ir la cosa un poco. Sí, y bueno, según entiendo, los que llevaban la montante ocupaban las primeras filas, ¿no? Para repeler la caballería y todo eso. Sí, por ejemplo, los combates que hay cuando entran en Tlaxcala y tal, lo que te cita la técnica que usaban es que los montanteros estos, por así decirlo, Ujú. avanzaban con respecto al resto y entonces como que hostigaban a la formación, en este caso a la formación española, dando grandes golpes y tal, buscando romperla. Porque los soldados como que se prevenían y se dispersaban un poco y tal, y luego atacaban los demás, ¿no? Puede ser Ujú. una interpretación un poco de la técnica que se usaría en ese caso, pero bueno, es una opinión que tengo yo de Sí, sí. leer las crónicas. También una cosa que te quería decir Ujú. es que lo mismo que en Europa cuando se para con la espada, ¿vale? No se para con el filo normalmente a filo parado. O sea, esto que hay en las películas que Ujú. hacen así, cling, Sí, no. sí. Sino que Ajá. es el otro Como ataca, cada ¿no? plano. Y lo que Ujú. hace el otro es atacar, o sea, parar a filo resbalando o Ujú. con el plano, ¿vale? Ujú. Para que el filo no sufriera tanto. Ujú. Entonces, yo creo que podrían tener una técnica similar ellos, viendo que el filo es tan frágil, como la parte central de madera es más resistente, parar Ujú. o desviar con esa parte, ¿no? Y usar el filo solo cuando iban a dar el tajo, cuando lo veían claro, ¿no? Sí. Ujú. Sí, Eh, es lo que yo Es también una he opinión, pensado. ¿vale? Y me parece más lógico, ¿no? Incluso porque si chocas filo con filo, saltan las esquirlas Claro, de obsidiana y los ojos, ¿no? te quedas sin arma. Sí, no manches. Pues bueno, también muy interesante que nos comentes el tema de las armas de asta, ¿no? Porque su Ujú. uso difiere un poco en función Ujú. del modelo, ¿no? Y hay una Sí, que es la más representativa, que es el Tepostopili. Si nos ajá. la puedes Acá enseñar lo y tengo. comentar, efectivamente. Mira, es este. Ujú. Eh, pues en la bibliografía que consulto, que es la de José Lameiras, Marco Antonio Cervera, ¿Mm? Rosmasti, y bueno, además la iconografía del periodo, parece que también, o más bien hay otras lanzas como esta, pero en vez de tener el cuerpo de madera, Sí. es toda la punta de obsidiana. Mm, O sea, ya no tiene las navajillas, sino toda la sí, punta. Em, Supongo que habría sido más frágil, pero también más efectiva al momento de sí. cortar y de punzar. Ujú. Efectivamente. Lo mejor para distinguir un poco el uso, tanto esta que tienes ahí también, se la Ujú. quieres enseñar ahora, que es más tipo azagaya y tal,
Ujú, Y la que tú estás comentando, que es el filo de obsidiana y tal, se usa más como penetrante y ujú. esta se usaba más como si fuera una especie de alabarda prehispánica, ¿no? Ah, ajá, Entonces algo así entiendo. pega más por la fuerza del impacto, ¿no? Es un corte Sí, aplastante. además supongo que daba como que pie a mantener alejado al enemigo, Sí, sin matarlo, o sea, claro. haciendo daños superficiales, por así decirlo. Y Mm, claro, con estas navajas, pues si te cortan en el cuello, sí ya valiste, ¿no? mm. Pero, por ejemplo, en el brazo y todo eso, yo creo que no te sacan de combate. Sí, sí. Bueno, para que os hagáis una idea, un dato que no sé si sabéis, la obsidiana, hasta hace poco, ¿no? Que la tecnología en la cirugía no era tan sumamente avanzada como es ahora y tal. Había algunos cirujanos que para ciertas operaciones preferían usar piedras de obsidiana para hacer los cortes porque se hace un corte prácticamente como si fuera un escalpelo, o sea, es un corte muy profundo, muy limpio y además una de las ventajas que tenía en la ciencia médica es que una vez que tú cortas la obsidiana per se en ese momento y la usas, ese fragmento de piedra que tú has cortado está completamente esterilizado. Cosa Ujú, muy graciosa porque tanto en la prehistoria de aquí como en la historia prehispánica y tal, que vemos el tema de las trepanaciones de cráneo y tal, tienen una tasa bastante exitosa porque se usa ese tipo de material, o se usa pedernal, o se usa obsidiana y tal, para hacer el corte. Se cortaba en el momento y entonces era como un material que estaba perfectamente aséptico, ¿no? Y no tenías el ujú. problema que a lo mejor se tenía en el mundo romano o en el mundo griego usando los taladros estos que eran de metal y tal, Ujú. porque claro, ahí se te podía infectar el trépano que te hacían y tal. Bueno, esto es un poco Ujú. curiosidad. Me Sí, habías dicho que además este tenías... tiene oh, una molécula. sí, Tiene una molécula de grosor el filo de la obsidiana, entonces es bastante afilado. Ujú. efectivamente. Me habías dicho que tenías otro tipo de lanza por ahí, para... Bueno, Mm, bueno, el dardo, ¿no? sí, Este. Ah, ok, bueno, este es eso sería el dardo que se usa para, la- para el Atlas, para lanzarlo, ¿no? ujú, para el lanzadardos. Mm, Este que tengo aquí está chiquito, sí. porque me parece, o según entiendo, son un poco más grandes. Mm, Em, la empuñadura, pues es concha, ¿no? Es una concha partida, sí. y a donde se ponen los deditos y se lanza. Bueno, eso está en todo el mundo, ¿no? No es Sí. algo prehispánico. Y bueno, no es algo mesoamericano puramente. Mm, Y este es el dardo que se usa. Hay una diferencia entre la flecha y el dardo, porque sí. la flecha tiene esta forma y la punta de la flecha y se engarza de esta forma también. Y el Ujú. dardo solo se engarza con un poquito de resina Mm, y tiene la punta más alargada y delgada. Y también es más largo, ¿no? O sea, mm, hay dardos de diferentes tamaños, pero pues normalmente son largos. Aunque yo tengo una duda sí. respecto al emplumado, porque en el lienzo de Tlaxcala, las flechas, las que están arrojando con dardos, Mm, tienen el típico emplumado de tres plumas, ¿no? sí. Pero en el Códice Borgia, en el Mendocino, en todos los demás códices, es Mm, muy raro encontrar un dardo de Atlatl con tres plumas. Normalmente llevan solo dos plumas, atadas, pero de forma horizontal. sí. Es decir, no vertical, no de la raíz, sino pegadas así. Mm. ¿No? Con una especie de emplumado primitivo, podría decirse, ¿no? Sí, no, bueno, tiene un poco de relación también cuando hablo yo del armamento castellano y tal. Ujú, No es lo mismo una flecha que disparas con un arco que con una ballesta. O sea, ujú, los virotes de las ballestas, las saetas, ¿no? Porque las ujú, saetas son de dos tipos. Están los pasadores, que son los de ujú, guerra, y los virotes, que son los de caza, ¿no?
Y Ujú, lo que llevan son las aletas. Y ujú, también llevan dos. Entonces, como se propulsa desde una guía también, ujú, yo creo que en los dos casos no se necesita, al igual que el arco, cuando dispara, bueno, ujú, si no enlazo un vídeo de estos típicos del Mike Louds que te lo explica y tal, hay un efecto que es que la flecha, hay unos primeros centímetros en los que va haciendo así. Y entonces ajá, se tiene que estabilizar hasta que ya va sí, recta, ¿vale? Pero si tú sí, lanzas una cosa desde una guía, por ejemplo, con unas ballestas y tal, no tiene tanto alcance como si lo lanzas desde el arco, depende del tipo de arco y ujú, tal, pero sí es más estable de salida, sale ujú, prácticamente recto. ujú, Y por eso no necesitas el mismo tipo de plumas para estabilizarlo, porque en uno ujú, necesitas controlar el cimbreo y en ujú, otro simplemente quieres que vaya en la misma dirección, y por eso ujú, tienen menos. Eso es lo sí, que dicen los expertos, ¿vale? ya. Bueno, yo creo que algo así es con el dardo, porque Mm, yo no he visto, o sea, todas las reproducciones que veo de dardos sí, tienen las tres plumas. claro. Incluso la que yo hice tiene tres plumas, pero Mm, ya checando mejor, en la iconografía no sale así. sí, sí. Sale pues la pluma pegada Mm, solamente sí, sí. al asting. Y Ujú, por eso, pues, nosotros vamos a ver en el grupo, en nuestras investigaciones personales y tal, yo le doy mucha importancia a mirar la fuente. Porque muchas veces, haciendo ujú, copia-pega de lo que ha dicho fulano en el libro tal o mengano y tal, se copian los unos a los otros, ¿vale? Hay una hora de ujú, referencia, se copia, se copia, se copia. Y es muy estúpido porque tú te vas a la fuente, lo miras y dices, pero es que no es verdad lo que estás diciendo, porque no lo has mirado bien, ujú, porque no han visto ese detalle, porque no han reparado en ello y tal. Y por eso yo creo que aunque hay que tener en cuenta la bibliografía, hay que tener en cuenta lo que dicen los expertos y tal, hay que ir a la fuente siempre que hay una duda para hacer tu propia, digamos, visión del asunto, ¿no? Sacar tus conclusiones, porque muchas veces son cosas de perogrullo, ¿no? ujú. Bueno, pues vamos pasando a otras cosas. Bueno, si quieres explicar un poco más del tema de la diferencia entre combate cuerpo a cuerpo y combate a distancia dentro de lo que era una batalla clásica en Mesoamérica, Ujú. para que la gente Mm, sepa. Bueno, todas las fuentes coinciden en que al estar frente a frente los ejércitos comenzaban a disparar proyectiles, ¿no? Mm, Dardos, lanzas, lanzas arrojadizas, que mm, normalmente eran varas con una punta tostada. mm, Piedras, tanto con la mano como con las ondas. em, pero el proyectil de la onda eran piedras, pero también había proyectiles de barro que tenían en el dentro sí. pequeños pedacitos de obsidiana que cuando reventaba, pues saltaban, ¿no? Como una granada explosiva, Ujú, expansiva, digo. Este, Todas las fuentes coinciden en eso. Después de acabarse los proyectiles, ahora se entablaban combate. ujú, Dice Fray Diego Durán, es el que más lo menciona, sí. que cuando entablaban combate ya cerrado, cada uno di- apellidaba, dice él, su nacionalidad. Por Mm, ejemplo, los mexicas gritarían México, México, ujú, y los texcocanos, Texcoco, los alcolhuas, perdón, los xochimilcas gritarían Xochimilco, como que echándose porras entre ellos, ¿no? Em, sí. el lienzo de Tlaxcala parece indicar que había formaciones cerradas Mm, donde se superponían los escudos y se sacaban las lanzas. Me mm, parece algo como de lo más básico, ¿no? O sea, no sí. creo que no haya existido eso, Sí, porque bueno, es una formación elemental, ¿no? para hacer un poco de... Bueno, yo siempre veo un paralelismo, ¿vale? A lo mejor otros historiadores Ujú, piensan que no. Pero yo veo un paralelismo en la época esto del posclásico tardío, lo que es el contacto con los españoles y tal.
tanto en la zona de Mesoamérica como en la zona de la zona andina, la zona de Perú, de Bolivia y tal, con un estadio cultural de lo que sería el Calcolítico o una edad del bronce temprana, ¿no? En Asia Menor o en Egipto y tal. Entonces, eh, se nota en muchas cosas, por ejemplo, en el tema de lo de los pueblos, de los Anasazi, ¿no? Y los indios pueblos y todo esto. Este tipo de casas que están una encima de la otra y se comunican entre ellas por escaleras y tal. Eso en la zona de Turquía se daba también, ¿no? Existen un montón de paralelismos en ese sentido. Por ejemplo, el tema de las hachas mazas estas de los tarascos y tal, pues son a mí se me asemejan mucho al tipo de hacha que se estaba usando en Sumeria, ¿no? Que tenía una morfología muy parecida y tal. Y en las formaciones militares, esto que comentas y tal, también hay un paralelismo, porque bueno, tú sabes lo de la estela de los buitres, esta y tal, que sale en la formación de escudos esta de los sumerios que van con las lanzas, esta especie de lo que se ha llamado falange y tal. Y entonces yo lo veo lógico, porque cuando combaten varias formaciones con ese tipo de armamento que estamos viendo, con lanzas, con escudos y tal, es lógico que en un momento dado se haga cohesión de esa manera cuando se avanza y sobre todo para defenderse también, ¿no? Cuando se defienden de, por ejemplo, cuando le están tirando todo eso, las flechas, los venablos y tal, es mucho más efectivo que se forme un muro de escudo de los que están en el frente y que cada uno con su escudo se proteja. Porque si se protege uno, te caes por aquí, te caes por aquí, te caes por aquí. Pero si tienes uno al lado, pues cae en menos sitios, ¿no? Es lógico, vamos, que lo hicieran. Sí. Porque no serían tontos, vamos. Sí. Pues eso ya, un poco, yo creo que nos da pie a que nos comente el tema de los escudos, ¿vale? Y un poco de cómo se pelearía con un arma en la otra mano y con un escudo de este tipo, ¿no? Oh, bueno, déjame bajar uno. Sí, sí. Bueno, del escudo, ahí sí hay muchas fuentes, mucha, bueno, yo tengo muchas incógnitas sobre los escudos, Sí. porque algunos mencionan que son de varas de madera. Sí, por ejemplo, Fray Bernardino lo menciona, pero más adelante en algunos pasajes menciona el uso de ¿cómo se llama? Ay, me olvidó su nombre, cañas de maíz. También en el lienzo de Tlaxcala parece ser que es petate, o sea, palma tejida. Y en la elaboración que menciona Sagún, él menciona que se ponía una cama de algodón y encima las plumas. Entonces, realmente no sé qué tan bien estamos haciendo los escudos, si requieren más trabajo u otros materiales, ¿no? Sí, por mí, un poco, si quieres te comento la experiencia europea contemporánea o medieval y tal. Los escudos, cuanto más poder de absorción tienen, más tipos de capas tienen, ¿vale? Esto es un rollo de papel, pero bueno, sirve un poco para explicarlo, ¿no? En el sentido de, tú coges una lámina de papel y yo la atravieso con el dedo, ¿vale? Pero si tú tienes un montón de papel, esto es jodido, ¿sabes? Bien, entonces, cuanto más tipos de capas lleven y sirvan para propósitos diferentes, más te protege el escudo en el sentido de, por ejemplo, en la Edad Media Europea y tal, pues aunque la base a lo mejor era de madera, luego había una capa intermedia y luego tenían como un lienzo por fuera, ¿no? Y había muchos tipos de escudos en función de la nacionalidad, en función del tipo de uso del escudo. No era lo mismo un pavés de un ballestero que un escudo para llevar en la mano un caballero.
etcétera, etcétera, ¿no? En la época de la conquista, ya ese tipo de escudos de madera, aunque en la España contemporánea todavía se usan los paveses, los medios paveses y tal, en la conquista de México no se citan, solo se citan las rodelas y las adargas. ¿Por qué? Porque son escudos muy buenos, que se estaban de moda en aquella época, porque te protegen muy bien de las flechas. Estaba hablando que en ese primer momento incluso las rodelas sirven para protegerte de los tiros a cierta distancia, ¿vale? No a bocajarro. Entonces estaban de moda porque eran muy efectivos en ese sentido, pero la tecnología de los escudos prehispánicos y tal, yo creo que se puede poner muy en relación con tanto con la experiencia medieval como con los tipos de escudos que habían en la Edad Antigua en Europa y en Asia y tal, que eran de muy diferentes materiales, de entramados diferentes, con varias capas y tal, en función de lo que querían. Y tal. Y a lo mejor pienso que las descripciones diferentes de cómo se hacía el entramado del escudo nos está diciendo que había varios tipos de escudos en función de lo que tú querías, ¿sabes? Que fuera un escudo más absorbente frente a un arma a distancia o que fuera un escudo más robusto en el cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque no son cosas que tengan por qué servir las dos para la misma tal. Porque, por ejemplo, las adargas que llevaban los conquistadores para el cuerpo a cuerpo no eran tan buenas porque como se embrazan, ¿vale? Así, si tú le dabas un golpe en el lado de la adarga, se gira, ¿vale? Entonces, cuando le metías un flechazo, como tenían varias capas de cuero y tal, se quedaba la flecha ahí. Entonces te daba igual que la adarga se moviera porque la flecha ya la había parado. Pero cuando estabas peleando cuerpo a cuerpo, si te pegan un golpe en el lado de la adarga y el golpe sigue y te da, pues vaya mierda, ¿no? pero bueno, es que era un escudo que tenía su uso, ¿no? Entonces yo pienso que a lo mejor los escudos prehispánicos no se ha estudiado porque tenéis que hacer estudios de arqueología experimental, construyendo esos varios tipos de escudos y viendo cómo se comporta cada uno frente a las armas tipo, ¿vale? Y a lo mejor os daréis cuenta que unos tipos de escudos son más guays, os sirven más para un tipo de uso que los otros. Pero bueno, eso es una idea que tengo yo y funciona un poco porque te estoy diciendo que es en el mundo de los escudos militares y tal, de la edad antigua, de la edad media y tal, hay una diversidad increíble de materiales, de tipo de construcción y tal, y cada uno obedecía un poco tanto a lo que había en esa zona, ¿vale? Porque, por ejemplo, ¿qué hacen los zulúes? Pues los construyen con piel de vaca, ¿no? Porque tienen vacas allí y ya está. O sea, los musulmanes que viven en la zona del norte de África y tal, pues hay algunos que empiezan a usar cuero de animales que les llegan por el Sáhara, usan cuero de búfalo y tal, porque tenían acceso a eso, ¿no? En Europa en la Edad Media, pues que usaban pues lo que tenían a mano, o sea, lienzo, porque trabajaban mucho los telares y tal, y madera de la que había por allí, y con elementos metálicos, tenían un bo, tenían el borde y tal. Eso fue variando mucho conforme. Sí, de hecho, me intriga bastante porque Bernal dice que era, y Bernal y el Conquistador Anónimo afirman que era muy difícil atravesar un escudo, Sí, ¿no? Incluso con las ballestas. claro. Por eso me imagino que sí tenían varias capas de algodón, de petate, no sé. Claro, es que si te Además también Sí, Bernal menciona el sí, sí. uso. Ajá. Si tú has dicho antes que había una cama de algodón y encima se ponía tal, lo que a lo mejor te quieren decir es que ahí hay varias capas de algodón prensado y encima va la otra. Entonces, claro, eso se comporta lo mismo que las armaduras. Sí. Y bueno, menciona Bernal también que había escudos plegables que podían enrollar y a la hora de luchar los extendían y se ponían rígidos. También en Teotihuacán, bueno, en la escultura de Teotihuacán se ven escudos de algodón, que son Sí, básicamente un tramo, un rectángulo acolchado que se lleva en el brazo. sí, como si llevaras una almohada, ¿no? Ándale, ajá. Vale, vale.
Bueno, coméntanos, si quieres, cómo has construido tu escudo, ¿vale? Y cuál es tu experiencia usándolo en recreaciones, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este es de varas de madera. Mm, Em, la verdad yo creí que iba a ser más frágil, pero resultó ser bueno porque la construcción, las varas están cosidas entre sí. No creo que se alcance a ver sí, porque usé un hilo color amarillo, así que no creo que se vea. Además, encima le puse una manta de algodón y sí. encima las plumas. No le puse más capas. Em, Se puede atravesar fácilmente, pero al momento de detener los golpes sí es bastante efectivo porque es flexible, ¿no? Esto se mueve, no sé si se Sí, pueda ver cómo sí, sí. se mueve. Y bueno, la estructura resiste porque, bueno, algo primordial en las defensas es que sean flexibles, ¿no? Más que duras. Sí. Eh, y bueno, cumple su cometido. Mm, Ahora habrá que construir más pruebas, usar petate, usar algodón o incluso he pensado en usar quashtli, mm, que es un, es una cama como de esto de grueso, mm, de fibra de maguey, que se usa para acolchar a los caballos cuando los van a sillar. ujú. No sé si ¿Cuál allá es? creo que allá se usan acolchados de tela, ¿no? Sí. ¿Cuál es Ujú. la experiencia que tienes tú cuando lo has usado en recreación? Cuando te atacaban con los diferentes tipos de armas. O sea, ¿cómo se comporta el escudo? ¿Resiste bien, por Ujú. ejemplo, un golpe con la macoajuil? ¿O si le dan con una maza simplemente de madera, sentías que el escudo peligraba? ¿O Ujú. cuál ha sido Ujú. tu Bueno, experiencia? parece chistoso, pero las plumas Mm, evitan que la obsidiana salga volando, ¿no? O sí. sea, se quedan las plumas pegadas Mm, perdón, la esquirla de obsidiana se queda pegada en las plumas. interesante. Al momento que le haces así, lo quieres Sí. sacudir, pues sí te rajas toda la mano. Pero, Sí. pero mientras no lo hagas, ahí se quedan. Mm, Eso es algo que me sorprendió mucho, porque no lo esperaba realmente. mm, Yo esperaba ver plumitas volando por todos lados, mm, pero no. Los golpes, sí, los de la masa, no sí. los probé con una masa muy buena, los probé con una masa de pino Mm, que improvisé, este, mm, pero sí sentí que podía lastimar el escudo, mm, podía quizás estrellarlo o mm, romperle alguna maderita por ahí. sí. Y cuanto a las flechas, pues no lo he probado, pero con flechas obsidiana no. Pero Mm, armé hace poco, hace como unos 2 meses, armé sí. un escudito de maderitas y Mm, lo probé con un amigo que es tirador olímpico. mm, Llevó un arco de 60 libras, me parece, sí. 65, y pues no le hizo frente, ¿no? O sea, las flechas pasaban así como Sí. si nada. Entonces supongo que sí es necesario poner más capas, tanto Mm, de algodón como de petate o lo que mm. sea. Ujú. En general es que a lo mejor hay que trabajar más la técnica de saber cómo hacían el prensado del algodón Ujú. o cómo se hacían las propias armaduras y tal, porque claro, ese entramado que llevara la armadura, ese endurecimiento en salmuera, que se Ujú. cita muchas Ah, veces y tal, a lo mejor eso es clave, ¿no? sí. Para que el algodón en sí ofrezca una protección mucho más dura, ¿no? Ujú. Y ya que estamos hablando de eso y de las armas defensivas y tal, pues si nos puedes enseñar tanto lo que son los cascos como es la Ujú. armadura corporal y tal, Sí. y la comentamos. Mm, bueno, a ver. Por aquí. Sí, sí. Yay. Bueno, el que tengo aquí es una réplica, bueno, una propuesta más que réplica Mm, del, de un Cuatepostli, que Cuatepostli, según los nahuatlacos de Atliaca, mm, dicen que significa cabeza dura o mm, cabeza de fierro o de hierro.
pero Ujú. pues al saber que no tenía hierro, yo le voy más Sí, por cabeza dura. vale. Esto es de papel amate. Hay Ujú. algo bien interesante porque Sagún, Fray Bernardino Sagún menciona el oficio de cartonero eh, Mm. o de personas que hacían plumajes. Menciona Sí, que hacían figuras utilizando papel prensado o cartón, que a fin de cuentas era un papel muy grueso, que resistía bastante. Y los hacían sí. incluso para la guerra. Dice Sagún que para los estandartes a veces usaban papel, a veces cartón, y ya lo forraban de pluma. Entonces, tengo esta propuesta, ¿no? Que es Ujú. de papel amate. Esto lo hacen en Puebla. En Puebla, cuando fui, me di cuenta de que hay artesanos que trabajan el papel amate por capas, ¿no? Sí. Hacen un engrudo a base de maíz Ujú. y lo van haciendo en capas y de esta forma hacen máscaras muy gruesas que pues son casi como madera, ¿no? Sí. Entonces, de la misma forma hice esto. Y Ujú. pues si tú escuchas es bastante fuerte. Sí, sí, sí. Eh, bueno, esta en particular se sale mucho en el Códice Durán, con Fray Durán, y siempre, o las veces que yo lo he visto, lo sale usando el emperador Ixcoatl, Ujú. ¿no? Entonces supongo que debe haber tenido que ver con la realeza y todo esto. También he visto Ujú. que en otras ocasiones se puede montar en un armazón de carrizo o de otate y Ujú. llevarlo a la espalda, ya no como casco, sino como una especie de Con- bandera. Sí, sí, sí. ¿No? Ujú. Entonces, este es uno, ¿no? Por Ujú. acá está otra propuesta que esta la mandé a hacer con un mascarero y, bueno, es muy pesada. Es un jaguar, ¿no? Sí. Está hecho de una madera que se llama zompantli, ¿no? Bueno, aquí en la ciudad lo conocemos como colorín, pero Ujú. allá lo conocen como zompantli. Em, es blanda al tallarla, pero cuando seca queda bastante dura. Ujú. Y lo que me angustia de esto es que la mayoría de fuentes mencionan que son cascos de madera, Sí. pero este pesa mucho, ¿no? O sea, lo Ujú. pesé y pesa cerca de 5 kilos. Mm. Entonces, como que, bueno, los cascos medievales pesaban más, ¿no? Los de las justas, Depende del pero hay tipo que de también casco, ver sí. Ajá, Mm. sí, exacto, es el uso, ¿no? Por ejemplo, los de justas, que Mm. creo que parece como rana, no recuerdo su nombre en este Sí, momento, sí, sí, sí. es más pesado, ¿no? Pero también va atornillado, el vato va sin movilidad, Sí. ¿no? Y solo es para justa, no es para guerra. Entonces, Bueno, llevar 5 kilos en la cabeza. Ujú, en la actualidad, los cascos militares, estos que son de Kevlar y tal, ujú, depende del grosor, ujú, pero pesan bastante, ¿eh? Pesan un par de sí, kilos o así. Así que ujú, no lo veo descabellado, ¿vale? ujú, Eh, ok. eso, dependería del tipo de madera, del grosor con Ujú, el sí, que lo claro. hicieran y tal, pero yo no lo veo excesivamente pesado, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando, por ejemplo, que un arnés completo de un Ujú, caballero pueden ser 25 kilos perfectamente, ¿sabes? sí, Que se ajá. reparten en todas las placas y tal, que Ujú, están unidas con cinchas aparte diferentes del cuerpo y del jubón de armar y tal para repartir el peso, pero que son así es. 25 kilos que llevas encima, ¿sabes? Sí. Entonces, tampoco es Ujú. Sí, el único tan, detalle tan, que tan eso. sí, lo que yo pienso es que la madera puede quebrarse. Esa es mi duda. No, Sí. no lo quiero probar en este, porque pues no fue fácil conseguirlo. Mm, Y el mascarero tardó como unos 6 meses en dármelo, entonces mm. este, no lo quiero desperdiciar viendo hasta qué punto se quiebra. Sí, Y sí. por otro lado, los que he hecho, que son de papel amate, han resistido Mm, bastante. Incluso, bueno, yo no tengo técnica, ni soy de... Yo sé que si los de Lema me ven
me ven golpeando con una espada, me van a querer linchar. Pero ya no tengo nada de técnica, ¿no? Pero así brutamente ¿Mm? lo he probado y ha resistido como unos 25 a 30 ¿Mm? golpes. Y bueno, Cuando, no creo cuando que des un nadie se golpe, deje golpear 30 cuando des un golpe, este es un consejo que te doy, chorra, veces. y sirve un poco para ilustrar un poco cómo se mueve el cuerpo en el combate. Cuando das un golpe, y que yo Ajá, he visto que muchas veces sube vídeo el Marco Cervera y tal, y dar un golpe así, ujú. ¿vale? Ahí estás haciendo solo fuerza con los brazos. Ah, sí, Y tienes que moverte con la cadera y todo eso. cualquiera que pelee o que haga boxeo tal, te dirá que tienes que mover la cadera también cuando Ujú, das el también. golpe. Y de hecho en este tipo de combate con armas y tal, no solo se mueve la cadera, sino que Es- muchas veces se hace un desplazamiento con todo el ujú. cuerpo y con el pie y tal. Entonces, probad un poco a hacer eso cuando hagáis las prácticas de corte y tal, porque se da mucha más fuerza. Sí, sí, he Y... probado esas formas. ¿Mm? Y Vale, vale. pues resistir. Vale, vale. Pero realmente no Bien. sé qué tan viable sea el uso de madera. Y de madera me comentó este mascarero que Mm, puede trabajar 5 tipos de maderas y que cada una mm. tiene propiedades distintas. Pues hay unas que son más Efectivamente. livianas, otras que son más duras, pero quebradizas. Entonces, sería Mm, cuestión de ir probando diferentes tipos de efectivamente. madera. Y lamentablemente, como no hay Mm. testimonios arqueológicos de estas protecciones, pues solamente queda ir probando y probando. Sí. Pero bueno, esto de la arqueología es suma y sigue. A lo mejor dentro de un Ujú. tiempo sale algo, ¿no? Sí. Mm, Ujú. eso nunca se sabe. Has hablado antes de, y ya pasamos un poco a ese tema, antes de, si quieres, de comentar el Scout y tal, has hablado de los estandartes. Y yo creo que a Ajá. la gente le llamará mucho la atención porque siempre se ha hecho mucha comparación del estandarte mesoamericano con el de los samuráis, ¿no? Porque tiene un Ujú. entramado parecido a cómo se lleva la espalda, cómo se Sí. ciñe, y la simbología yo creo que es similar, ¿no? Que es tanto Ujú. para denotar el rango como para un poco acojonar, ¿no? Al Sí. enemigo, por así decirlo. Y creo que tienes uno por ahí. Así que, Sí. Hay dos, bueno, tengo tres, pero los otros dos están en reparación porque bueno, los llevé a ah, una exposición en el 12 de octubre sí, y bueno, unos niños no se midieron, entonces, madre mía. bueno, ni siquiera lo disfrutaron. Pues, lo siento. Este es el que sobrevive, Sí. este papel amate también, Mm, toda la estructura de la mariposa, porque es una mariposa, es de papel. sí. Lo de acá utilicé latón, aunque Mm, originalmente estoy seguro que sería oro. mm. Este, y bueno, el armazón es más o menos así. Si, si quieres comentar al público, que seguro que no lo sabrá, quién llevaba este tipo de estandarte y qué significa el Ujú. estandarte de la mariposa. Ah, así, bueno, cuando un joven como de 20 o 19 años quizás capturaba por su cuenta, por sí solo, a un enemigo en su primera batalla, Mm, eh, la gente lo recibía con mucha ovación, con flores, cadenas de flores, ¿no? Y lo llamaban tequiwa o tequihuaque, mm, que quiere decir valiente o el capturador, todas esas cosas. Entonces a él, en el ritual bueno, en la celebridad de Ochtanislí, que sería más o menos por estas fechas, sí. si no me equivoco, el Tlatoani, el emperador, formaba a todo su ejército, ¿no? Y bueno, ahí le llevaban una relación escrita de quiénes habían hecho qué cosa, cuántos había capturado, si había hecho alguna valentía en la guerra, etcétera, ¿no? También le llevaban una relación de los muertos y de qué había que darle a las viudas. Entonces, cuando formaban estos jóvenes, y los viejos también que habían hecho alguna valentía, se les entregaba como que un paquetito nuevo, ¿no? De insignias,
Sí. Se le entregaba el tlajuistli, capas, como taparrabos, sandalias, de Mm, necesitarlo o de requerirlo, este, al cuatepostli si es que llevaba, plumajes, todo, ¿no? Collares, se les daba grandes dignidades. Y bueno, al mm, joven que capturaba a un enemigo a su primera batalla y sin ayuda, se le daba este estandarte, que es el mm, estandarte de mariposa, o en náhuatl es papalote. Em, mm, entonces, mm, tenemos esta relación con el joven victorioso y la mariposa. Ahora, hay una metáfora que me comentaron una tía acá, que bueno, es mm. no sé si sea una cuestión moderna o realmente se haya visto así, pero Sí. me dijeron, oye, ¿y por qué se los daban? Le digo, no, pues, no sé, no dice eso. Y Mm. dice un viejito, dice, oye, ¿no será porque nacían del capullo como una mariposa? Y me quedé pensando y dije, ay, güey, pues a lo Pues, mejor. pues sí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esa es una. Mm. Es un significado como que un poco random, ¿no? Pero Sí, sí. por ahí No, va. pero es bonito. Es Ajá, bonito. digamos Sí, que es sí. un poco mm, Si, romantizar. pue- si quieres, si puedes enseñar un poco el entramado este de abajo, que a la Claro gente que sí. le resulta muy interesante. Sí, bueno, Eh, esto acaban amarradas las sogas que se sí. pasan por la espalda, ¿no? Ujú. También quedó un poquito dañado pero es el que mejor está. Vale, Hay vale. hay una situación que me di cuenta con esto, y es Mm, que el carrizo no es una muy buena opción para hacer los entramados. mm. Yo optaría más por el otate, que es una caña igual que esta, pero esta es hueca y el otate no es hueco. Sí. Entonces Mm, resistiría mucho más, ¿no? claro. Porque Bernardino dice que por más que lo sacudías, no se les caía. Mm, Entonces, yo creo que voy a cambiar todos los armazones por armazones de otate. Y bueno, también hay una cuestión que dice Sagún, que mm, algunos reyes también llevaban estandartes de mariposas, pero él dice que eran mariposas diabólicas, que tenían colmillos, fuego, que eran mm, negras, y bueno, realmente no sé por qué los reyes tenían, bueno, los emperadores, estos mm. gobernantes mesoamericanos tenían ideas muy locas y se vestían de cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y mandaban a hacer estandartes que te quedas así como de qué cosa, ¿no? Por ejemplo, el Tlatoani Axayacat, Mm, la batalla contra Moquihuix, sale con un estandarte circular de oro, un grandote, y en mm. toda la orilla del estandarte lleva plumas, ¿no? Entonces, yo no sé cómo peleó con eso, pero bueno. Bueno, es posible que no peleara personalmente. Ah, ¿Sabes? mira, pues sí, estar viendo, ¿no? Desde lejos. Mm, Pero bueno, sí, se tenían estandartes muy extraños que la mayoría mm. solamente sobreviven las descripciones de los frailes, de los soldados. Sí. Ujú. Bueno, pues si quieres, un poco para terminar y tal, si nos puedes enseñar la armadura pro- Ajá, propiamente dicha del torso. el Ishkahuipili. Ujú. Ajá, aquí Yo están. lo, yo lo pronuncio de una manera horrible, pero... Vale. Mira, Tú lo acá has atrás hecho está. más tipo gambesón, ¿no? O sea, no es tan Yo creo rígido que como sí. flexible. Ujú, ¿Mm? sí, exacto. Yo creo que es por las capas. Le puse pocas capas, son 6. Mm. Y no, perdón, son 16 capas. O sea, como 10, ya no me acuerdo, tiene tiempo que lo hice. Este, Sí, sí. pero sí no quedó tan rígido como yo quisiera. El detalle aquí es que no sé si el Ishkahuipil era perpuntado o si Mm, era relleno de algodón, porque no se mm. especifica muy bien esa situación. Entonces, Sí. yo estoy pensando ahora que pueda tener más chance de gastar en estas cosas, Mm, en comprar el Quashley,
que te digo que es Sí. una cama de fibra de maguey como de este grosor y es muy Mm, rígida, ¿no? Es la que le ponen a los caballos abajo de la silla. sí. Eh, entonces, yo me imagino que un Ishkahuipili con eso quedaría bastante bien. Ujú. Y bueno, ¿Qué probar. opinas tú de las fuentes y de los autores que dicen que este tipo de armaduras eran rígidas porque estaban el algodón endurecido con salmuera y Ujú. tal? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, yo pienso que sí es muy probable porque este lo endurecí con salmuera, bueno, le eché salmuera, lo dejé remojando como una noche y una mañana Mm, en una cubeta llena de agua con sal y sí se puso bastante rígido. Después se mm, empezó a poner un poco sucio, así que lo lavé y yo creo que mm. perdió un poco de sal. Ya no está tan rígido. Pero en ese Sí. momento sí, sí estaba muy rígido. Mm. Muy bien, pues si quieres comentar algo más en general, así de tus impresiones, de cómo Ujú. pensabas en función de todo esto que has ido experimentando, realidad y mito de cómo supuestamente combatían tus Ujú. antepasados, ¿no? Sí, bueno, hay una parte en la crónica del conquistador anónimo donde dice ¿Mm? que él vio como un indio le corta la cabeza a un caballo con un macuahuitl. ¿No? Eso a Sí. mí me suena como que o consumió peyote o el conquistador o quiso exagerar mucho, Mm, porque no creo o dudo mucho que un macuahuitl haya podido cercenar la cabeza de un caballo. Es mm, decir, se menciona que hay un sacrificio, creo que es en Ochpanistli precisamente, mm, donde se decapita a una mujer de un solo golpe. No mencionan que utilizan, si usan un hacha, si usan un macuahuitl, no se menciona. Pero de ser un macuahuitl, yo creo que pudo decapitarla, una por tener práctica, ¿no? El mm. entrenamiento, y otra por ser un cuello pues delgado. Pero cercenar un caballo, ahí sí, digo, decapitar un caballo, eso sí me hace una cosa ¿Qué, muy loca. qué piensas, así para ir entrando en una materia diferente, qué piensas sobre esto que se han escrito muchos libros y tal, que este armamento y el tipo de guerra Mesoamérica y tal estaba totalmente enfocada a tomar prisioneros, como tipo guerra florida, y Ujú. realmente no es un armamento letal, ni es realmente tan lesivo como parece? ¿Qué, qué opinas? Bueno, yo estaría a favor de eso hace unos 4 años o 5 quizás, de Ujú, que el armamento no estaba hecho para matar. ujú, Pero después de leer a Fray Diego Durán, ujú, se me borró esa idea totalmente. Porque, bueno, en primer lugar, reconstruyendo las piezas te das cuenta de que es muy fácil matar a alguien con eso. Es decir, nuestro cuerpo tiene muchos puntos débiles, ¿no? El cuello, las axilas, la entrepierna, el costado. Incluso si te dan un golpe en el costado, pues o bien te quiebran las costillas o te dejan fuera de combate, ¿no? Muerto. Entonces, yo creo que sí es bastante letal, sobre todo las armas arrojadizas, más que las de choque. Yo creo que yo le voy más a las armas arrojadizas en lo letal. ujú, Em, Porque ya ves que los españoles dicen que cuando querían entrar a Tenochtitlán había un guerrero que se llamaba Silacatzin que mató como a 14 españoles con una honda, ¿no? Entonces ujú, yo creo que sí hay esta mayor efectividad en las armas arrojadizas. Pero en cuanto a la forma de hacer la guerra, ujú, sí había todo este sistema de capturas y también los guerreros era la forma en que podían ascender, no en clase social, pero sí en privilegios, porque se confunde mucho, ¿no? Y mucha gente piensa que subían de clase social y no. O sea, el que nacía más igual era más igual para toda su vida. El que nacía pigli o noble era pigli para toda su vida. Simplemente iba ganando o perdiendo honores, prestigio y todo eso.
Eh, Ujú, pero a pesar de que existe todo este sistema de capturas y de que los prisioneros son muy valorados, sí hay mucha muerte en las guerras y en los relatos de Durán, que yo creo que sin Fray Diego Durán sería muy difícil hacer historia militar mesoamericana, ujú, este, donde relata masacres terribles, ¿no? Incluso Fray Diego Durán dice que a veces cuando la batalla terminaba y la gente de Tenochtitlán entraba a la ciudad, pues saqueaban, violaban, mataban niños, mujeres, ¿no? Y sí, yo es algo que mucha gente aquí en México se molesta al escuchar, ¿no? Porque ellos piensan que la guerra era solo entre guerreros, ¿no? Que la guerra, muchas veces he escuchado, la guerra de Mesoamérica no era una guerra total. Entonces, pues muchas veces, sobre todo de chiquito, ya, me la creí. Pero, checando todas estas fuentes, te das cuenta de que era una guerra como todo, como en todo el mundo, ¿no? Despiadada y ahí no se ujú, fijan si es un niño, una niña, una mujer, lo que sea. Y también, hay fuentes donde se describen, por ejemplo, Sagún, y donde se pintan a mujeres luchando contra los tenochcas. O sea que los tenochcas cuando llegaban a una ciudad arrasaban con todo. Incluso Fray Diego Durán dice que cuando el ejército iba pasando por los pueblos, la gente se ujú, escondía y metía sus guajolotes, metía sus venados, metía todo lo que tenía, porque el ejército lo tomaba como suyo y se lo comía, tomaban las mujeres, tomaban el maíz, todo, ¿no? Entonces, yo me los imagino un poco, no sé si has visto una película que se llama Voces Inocentes. ¿no? Es una película latinoamericana muy buena Sí, que me traumó toda la vida, pero es este, sobre una guerra, ujú, contra una guerrilla, ¿no? Donde el sí, ejército llega y, en El Salvador, llega el sí, ejército a un pueblo y ahí comienza a violar mujeres, niños, matan niños, reclutan niños, entonces yo me imagino algo así, como el panorama del ejército mexica llegando a un pueblo, me lo imagino de esa forma, ¿no? ujú, Asolador para la gente, y bueno, ellos como tienen la legitimidad del Estado y son, bueno, los guerreros de Dios y todo eso, pues pueden hacer lo que ujú, quieran. Yo creo que la guerra contra los españoles se perdió precisamente por las alianzas, principalmente. Y bueno, en cierta manera debió haber influido un poco esta cuestión de que perdían mucho tiempo tratando de capturar a alguien, ¿no? Por ejemplo, ya ves que a ujú, Cortés casi lo agarran en más de una ocasión y bueno, se ujú, libró, ¿no? Si no hubieran tenido ese sistema de capturas, pues lo ujú. matan y ya, ¿no? Pero Sí, sí, seguramente querían llevarlo con vida. Imagínate los premios que les hubieran dado si lo llevaban vivo a Cortés, ¿no? Ujú. sí. Eh, un poco una reflexión que te quería yo hacer o quería hacer así en general para la gente. Es que en Europa también se ha estudiado mucho que prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, ¿vale? O la Segunda, que cambia así mucho el tipo de guerra, cómo se pelea y las bajas y tal. Se ha hablado también mucho de la guerra de secesión en Estados Unidos, de la guerra franco-prusiana y tal, por el tipo de armas que se usan y tal. En las batallas campales de bloques de infantería durante la Edad Media, el principio de la Edad Moderna y tal, realmente la gran mayoría de bajas no se producen en el choque, sino se producen cuando uno de los bandos se retira y huye y el otro lo persigue. Entonces, realmente, lo que yo creo que no se ha reflexionado mucho, porque la guerra es la guerra, como tú bien estás diciendo, todas estas cosas que hacen los mesoamericanos cuando entran a las ciudades, cuando marchan los ejércitos y tal, en Europa, en Asia, etcétera, pasaba exactamente igual. Y los ejércitos eran una plaga y por donde pasaban no volvía a crecer la hierba y la gente, en fin, lo veía muy mal, ¿no? Y se procuraban tener una distancia, ¿no? Con esos soldados. Pues, como estaba diciendo, yo creo que no se ha tenido en cuenta el tema de que posiblemente, pues, las armas que usaban eran armas para matarse.
simplemente que chocaban las dos formaciones y yo por lo que he leído del tipo de guerra mesoamericana y tal, uno intentaba envolver al otro, ¿no? Ujú. Y atacarle por los flancos y atacarle de frente y tal, de modo que le dejaba un callejón de salida. Entonces, ante esa presión, uno de los bandos flaqueaba y se iba. Ujú. Entonces, yo creo que la gran mayoría de los prisioneros se toman en esa Sí, en fase, ese momento, cuando se retiran. Y entonces, claro, en el choque mueren, porque obviamente ujú, las armas que llevan son para matarse, ¿vale? Entonces, ujú, son esas bajas las que producen la pérdida de moral de esa sí, unidad grande y la pérdida de cohesión y tal, y que va a hacer que se retiren, y que va a hacer que esa gente que se retira pues sea atrapada y se les haga prisioneros. Que a lo mejor, por lo que tú estás diciendo, tenía más valor capturar a una persona en el fragor del combate que mientras se estaban retirando, ujú, porque se interpretaba que eso era como una captura fácil, ¿no? Y entonces esa era la captura en la que te ayudaban, ¿no? Porque habían varios compañeros y decían, venga, ujú. cogemos a este, a esta y este, tirad las armas, y las tiraban y tal, porque bueno, ya no pueden hacer mucho más, ¿no? Y pero no, pero yo creo que no se ha tenido en cuenta eso. O sea, en el Ujú, sentido de que como si el primer momento en el combate ya en vez de pelear estuvieran buscando capturar. ujú, ujú. Mientras que, por ejemplo, lo que tú mismo has dicho de estos combates que hay en la serie de Tenochtitlan y tal, cuando a Cortés lo intentan capturar, si te fijas, es cuando habían cortado los puentes en la retirada y entonces los mexicas creían que ya los tenían rodeados, ¿vale? Ujú, Y se estaban retirando y tal. Entonces, ese era el momento teórico en el que yo creo ujú, que estaban más prestos a capturar al enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que lo conceptualizaron y dijeron, los hemos rodeado, les hemos cortado la retirada, los estamos masacrando y ahora en este momento es el momento en el que hay que concentrarse en capturar a los líderes y en capturar al mayor número posible ujú. de los que podamos. ¿Qué pasó? Pues que bueno, si quieres, Se les bueno, vino cuando abajo vayamos la comentando máscara. la conquista y tal, yo creo que en ese momento, en 1521 y tal, yo hablaré un poco de la evolución de Cortés, ¿no? Ahora en estos primeros vídeos que os explicaré un poco de cómo se forma la expedición y tal. Cortés no es nadie, ¿vale? Entre comillas. Es un plantador de allí de Cuba, es un tío que tiene un cargo que le ha dado Velázquez y tal, uno de sus protegidos, pero no era una figura militar que tú digas que era respetada por la tropa per se y tal. Era un tío muy hábil, un orador y tal, sabía caminarse a la gente, sabía cómo reclutarlos y tal. Pero yo creo que se va formando un mito en torno a él, de las cosas que va haciendo durante la conquista, ¿no? Y ya llega un momento en el que ves que, como a posteriori los que escriben las crónicas, o sea, los cronistas, escriben de él con esa veneración, con el tal. No es que el capitán general era un tío súper inteligente y súper tal. Es el resultado de eso, ¿no? Pero yo creo que se va formando ese mito y cuando ya llegamos a 1521 y estamos en el asedio y tal, y sucede ese momento en el que le van a capturar, es uno de sus hombres el que dice, no, quita, tú tienes que Ujú, sobrevivir, porque tú eres el comandante y eres el tío inteligente que sabe de táctica y tal, y el que nos va a llevar a la victoria, y no te puedo dejar que te capturen, prefiero que me sacrifiquen a mí, o sea, que coge mi caballo y vete, y yo me quedo ujú, aquí. Cosa que vemos que en Europa paralelamente los españoles y otros, los alemanes, los italianos, los franceses y tal, eso lo hacen con los comandantes con los que ellos sienten respeto, ¿vale? ujú. No lo hacen con un cualquiera, sino por ejemplo, pues tenemos muchas referencias en Europa de esas cosas, en plan de, yo que sé, Francisco I de Francia va a pelear y tal, personalmente, y entonces va el caballero Gallardo y le dice, no, no, Sire, voy a pelear yo en vuestro nombre porque no podéis pelear, porque eso es muy importante. En la batalla de Newport, cuando ¿cómo se llama? El esposo de la Isabel, claro, Eugenia, el archiduque
de Austria, que era el que mandaba las tropas españolas y tal, coge una pica y quiere pelear con los hombres. Y se niegan, abaten las picas y tal, y dicen no, porque sois el comandante y además era de familia real y tal, y no podía meterse en esos bretes, ¿no? Eso era común, pero era común a la gente a la que se tenía cierto respeto, tanto por ser de familia muy noble como por ser un comandante militar al que apreciaban. Pero eso no lo hacen con cualquiera, porque luego vemos estas rebeliones que hay en India, por ejemplo el tema de Lope de Aguirre y tal, y no tienen ningún reparo en coger al gobernador Pedro de Ursúa y ejecutarlo, porque no le quería a nadie. Decía, pues este tío cogemos y lo ejecutamos, ¿no? Que está sobrando. En fin, son factores de moral también, ¿no? Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Y en el caso mesoamericano también. Hay que tener en cuenta eso y no explicarlo tanto como, no, no, es que desde el primer momento iban a capturar. Pues no tiene por qué ser así. Porque las armas que usan, las armas que tú tienes ahí, son armas que matan a la gente. No son armas de capturar. Si fueran armas de capturar, pues yo qué sé, Como las usarían redes, redes. ¿no? Ajá, ganchos. Efectivamente, usarían redes, usarían palos de estos con una cuerda Ujú. para cogerles del pescuezo, ¿no? Tendrían algún tipo de esto para inmovilizarles y tal, pero no. O sea, la panoplia es una panoplia de militar, de matar al enemigo. Entonces, yo creo que la captura se realizaba más en ese momento, ¿no? Tanto el que estuviera herido, el que estuviera rodeado, el que se estuviera retirando, el que estuviera abrumado entre varios atacantes y tal, y al final le reducen, pero no per se, ¿sabes? De echarse encima del tío y hacerle una llave. O... no, no sé. Como Pancration, ¿no? Sí, yo creo que eso se daría en plan de, si quieres capturar a alguien muy importante y no se deja, Ujú. pues probarían entre varios, porque yo creo que en el Khan Mecha les enseñaban, ¿no? La lucha cuerpo a Sí, cuerpo y tal. Pero lo normal, yo lo que pienso y visualizo es eso, en una batalla se retira un bando y a esos que se retiran, parte de ellos se les rodea y ya están pensando en huir. Y esa gente que está pensando en huir, pues quiere salvar la vida. Y se puede salvar la vida a 5 minutos, en plan de tiro las armas sí, y no, me rindo. sí, Pero sí. luego sabe que a lo mejor le va a durar la vida 2 semanas, porque los van a sacrificar en el templo, pero bueno, 2 semanas más que vive, ¿no? Pero bueno. Sí, de hecho, eso que mencionas, pues está como, no está dicho de esa forma, pero está implícito en las crónicas de Durán. Por ejemplo, Durán dice que con una batalla contra los huastecos, dice que ellos avanzaron de forma muy confiada ante los mexicas, ¿no? Gritando el nombre de su comandante y todo esto. Pero en algún momento los mexicas los rodean sin que ellos se den cuenta y antes de que lleguen a toparse con el ejército, los salen por los flancos, los empiezan a matar y huyen. Y Fray Diego Durán dice que cuando huyen es cuando más prisioneros obtienen. Este, también otra forma es que me imagino que en cierta manera los desmoralizaban, porque bueno, un estado como Tenochtitlan pues llevaba un gran aparato, ¿no? A la guerra. Entonces mencionan que tanto Sagún como Clavijero mencionan que llevaban médicos a los que tomaban a los heridos de la batalla y los arrastraban hasta un punto seguro para dos cosas, para que no los capturaran y para que estos enemigos vieran que ellos no estaban causando ninguna baja. Entonces, de esa forma, pues ellos consideraban que las únicas bajas eran de su lado. Eh, otra, otra cuestión que hay es que los frailes mencionan que cuando moría quien llevaba el estandarte, toda su división o su escuadrón se huía. Y dicen ahí que era un correr por miedo. Pero Ross Hassi menciona que él tiene una postura distinta. Él dice que no cree que hayan corrido por miedo de que mataron al abanderado o algo así,
sino más Mm, bien porque en la confusión de la batalla ya no sabían qué órdenes seguir y preferían mm, retirarse, porque si seguían quizás caían en una trampa, etcétera, ¿no? Entonces se me hace mm. más sensato esa afirmación. Digo, pues sí, se muere tu capitán y pues mejor retírate, ¿no? Porque no Yo vas a creo que saber puede qué tener vas a hacer. también un sentido ritual en el sentido de que el oficial, como estamos viendo, o los oficiales tienen toda esta parafernalia que los identifica como gente de clase alta, que les da una serie de Ujú, prebendas, que se diferencian, ¿no? Por el tipo de, bueno, ya hablaremos de todo el tipo de guerreros que habían y las diferentes órdenes y los rangos y tal. Eh, y yo creo que para el infante de a pie era como si no había ese comandante de noble y tal, mm, no podían actuar por cuenta propia, ¿no? Porque en ujú, su ideario era como yo no soy quien para tomar la iniciativa y actuar así. Entonces lo prudente ujú, era replegarse y buscar a un nuevo comandante ujú, que te diera las órdenes, ¿no? Porque yo creo que los educaban así en la escuela. ujú, Porque claro, en este sistema de militar y de capturas y tal, como estamos viendo, hay una gran preeminencia siempre de que el noble tanto está siempre en el lugar oportuno para aumentar su nobleza, vamos, en el sistema de capturas y tal, y eso no se haría al azar. Yo creo que no se haría tanto ujú, pensando que ese tío fuera un superhéroe, un Conan de la hostia y el tío estuviera fuerte, ¿no? ujú, Sino porque el sistema social favorecía que esa persona, los que le rodeaban, dijeran, señor, hemos capturado a tantos. Y él decía, vale, pues yo he capturado a 3 y el resto os lo repartís vosotros, ¿vale? Y nadie diría nada, porque diría, ah, es nuestro noble y es nuestro comandante, y es lo que toca hacer, ¿vale? Yo me creo eso, porque vamos a ver, los nobles son nobles, aquí en Sí, Europa y tal, y ese tipo de cosas estaban a la orden del día, en Europa también. Entonces, yo creo que puede ser un factor, ¿no? Esa educación, esa concepción social, ¿no? Y ya para terminar un poco, porque el vídeo se está haciendo un poco largo y tal, ujú, eh, si queréis hago otro vídeo yo comentando desde la parte española, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque bueno, estamos viendo que el estado de la Triple Alianza, aquí en los mexicas, que todos pueblos mesoamericanos, los tlaxcaltecas, los tarascos, etcétera, etcétera, pues son gente que, vamos a ver, tenía unas fuerzas militares, ¿vale? Que tenían sus características propias, que tenían una capacidad de movilización bastante fuerte, que era una sociedad muy basada en formar este tipo de guerreros, ¿no? Y yo creo que hay que ponerlo también en relación con los españoles, porque yo he visto muchas veces que o el que dice que los españoles eran la caña y eran unos super guerreros de tal, y por lo tanto dice que los mexicas y tal, pues bueno, eran unos bárbaros que peleaban así un poco extraño, no sé qué. O los que dicen que los mexicas eran la caña y tal, los españoles eran unos bárbaros apestosos, que no sé qué, que no sabían pelear y eran unos cobardes y tal. Y yo creo que hay que poner bien en contexto las dos cosas. Y si la sociedad mesoamericana se ha catalogado como una sociedad guerrera, como, eh, desde la cuna, vamos, los niños ya sabes, en el escudo, en el chimali, pues cogían el cordón umbilical y se lo ataban y decían, tú eres un guerrero, yo he nacido para ser un guerrero y tal. En Castilla no te voy a decir que sea tan así, ¿vale? No había una mentalidad de samurái, de tú has nacido para pelear, pero sí era una sociedad en la que todas las historias que tú escuchabas, toda la sociedad y tal, mm, te encaminaba, si tú tenías cierta extracción social, a que una de las salidas que tú tenías, aparte del clero, aparte de si tú estabas en un gremio, estar en gremio y tal, una de las salidas que siempre ibas a tener era ir a luchar por tu rey y a, a ir donde te mandaran, ¿vale? Porque luego la gente se flipa mucho y dice, es que los tercios de Flandes o los de Italia y tal, iban ahí porque los mandaba el rey y porque era un asunto de cuestión de herencias y tal, ¿no? Y, ibas ahí porque te mandaban, ¿no? Lo interesante del tema es que a India va la gente
porque quiere, Ujú. no porque le manda al rey. Entonces es una mentalidad diferente que es la de la reconquista. En plan de, yo voy ahí, como me han contado mis abuelos, mis tal, como leo en los romances, etcétera, etcétera, porque a más moros, más ganancia, que se decía. O sea, me da igual que yo tenga que ir y matar a 700 tías. Yo lo que quiero es eh, hacer una hazaña, por así decirlo, porque por eso se escribían esas crónicas en las que se exageraban las cifras y tal, y que el rey me recompense, porque se habían criado con esos relatos de el caballero no sé qué, el adelantado de tal, atacó en la zona de Úbeda a los moros y no sé qué, y los moros eran muchísimos y les cogieron por sorpresa y él batalló muy bien y tal, y entonces el rey dijo, ah, pues te voy a dar unas tierras en no sé dónde, y etcétera, etcétera. Y ese era el ideario. Y como estás viendo, eso pasa a India, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que bueno, lo aplican a su manera. Y su manera es, pues bueno, exagerar todas esas cosas normalmente, pero es que llega un momento que, que se encuentran estas dos cosas, ¿no? Vienen los españoles de combatir en las Antillas y tal, de exagerar todas estas cifras de, mira, hemos combatido a ver un montón de indios en la batalla de la Vega Real y tal. A lo mejor no eran tantos, porque ya en las Antillas no había ahí una sociedad agrícola como para sostener ahí una población y tal. Y luego de repente se encuentra con los mexicas y es como, espera, que esto es una cosa importante. Y ahí se crea el mito también, ¿no? El mito de exagerar, de decir, wow, eran muchísimos, eran muchos, pero no eran tantos. Mm. Y ya sabes, las cifras estas típicas. Los bateos de Otumas que eran 200.000. 200.000, no, hombre. 200.000 no había ni en la ciudad de Tenochtitlan. Pero es que entonces, pues ya sabes que contaban a ojos de buen cubero. Sí, sí, sí. Por- porque era en plan de, ¿cuántos cráneos hay en el Son Panli este? Vamos a multiplicar no sé qué. Hay no sé cuántos mil. Pues hijo mío, tú no sabes multiplicar. A ti te han enseñado matemáticas en la escuela. No. Pero se exageraba de esa manera porque era lo que estaban acostumbrados. En las crónicas medievales se hacía lo mismo. Los moros eran muchísimos más, miles y miles, ¿no? Porque claro, a más moros, más ganancia. O sea, tenías que Ujú. decir que había muchos y que habías hecho una gesta muy importante. Y aquí lo dejamos. ¿Eh? Te doy las gracias por habernos enseñado a todos tu material. En los vídeos sucesivos, si quieres, cuando vayamos hablando de las diferentes, por ejemplo, del ejército mexica, de los diferentes rangos, de un poco más en profundidad, de la forma de pelear, si quieres y tal, se vuelve a enseñar el material, enseñas pieza por Ujú. pieza, nos explicas cómo se usaba, tu interpretación de cómo tal, cómo se planteaban las batallas normalmente, los tipos de guerra, que ya sabéis que habían varios tipos, Ujú. se está diciendo ahora en la bibliografía y tal. Y yo creo que, bueno, es un tema muy interesante este. Hemos hecho una primera aproximación en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si quieres decir algo más. Pues digamos algo como introductorio al posterior que se puedan hacer sobre ¿Mm? que así como en todo el mundo hay diferentes tipos de guerra, también en las Américas va a haber guerras de conquista, guerras de pacificación, y las guerras rituales que son las más controvertidas y poco entendidas también, ¿no? Que ¿Mm? quizás después se puedan abordar mejor. ¿Mm? Ujú. Vale, Y pues sí. muy bien. Espero no haberte cortado mucho y tal. Eh, Ujú. He creído importante hacer una serie de incisos y tal, un poco para profundizar en lo que decías y para dar la otra versión, ¿no? Y Ujú. porque hay cosas muy interesantes, has dicho cosas muy interesantes y yo creo que en estos vídeos lo que estamos haciendo mucho es esto. O sea, yo sé unas cosas y tú sabes de otras. Y hay que unirlas, ¿vale? Y bueno, yo creo que si te puedo aportar, no sé, esa visión y tal de conjunto, yo Ujú. es que le doy a muchos temas. Ya veréis que
que yo. Y bueno, cuando Juan pueda, a ver si Juan se pilla ya la cámara y se pilla el ordenador nuevo y tal, ya veréis que nos gusta mucho picar de todos los temas, ¿no? Y a lo mejor os ponemos una cosa en relación con una cosa de la Segunda Guerra Mundial, no sé qué. Pero bueno, somos muy así, ¿no? Muy de unir unas piezas con las otras. Sobre todo me gusta, bueno, poner en relación las cosas que son contemporáneas o que me parecen contemporáneas, porque como ya te he Ujú. dicho, la sociedad mesoamericana de la época yo la veo muy, muy parecida, ¿no? A un estadio cultural que aquí era anterior y tal, porque Ujú. lo veo en la arquitectura, en la organización Sí, sí, social, en la organización militar y tal. sí, son Y muy yo creo similares. que es una perspectiva muy interesante Ujú. también. Ujú. Pues bueno, sin más, pues muchas gracias por ver estos vídeos. Me han comentado ya un par de personas que lo hacemos muy largos, que tal, que si lo podemos hacer más cortito. Lo voy a dejar un poco a suscripción popular, ¿vale? En los comentarios me decís si queréis que estos vídeos, si queréis que los partamos en trozos más pequeños o si os gusta este formato. Yo creo que este formato es una especie de cosa que está a medio camino entre el podcast y el vídeo de YouTube, ¿vale? Porque tiene este componente de podcast, de que como veis no tenemos un guión ceñido y nos ceñimos al guión y tal, pero es más fresco. Y bueno, van saliendo temas, los vamos comentando y yo creo que es interesante. Bueno, y si no os gusta, pues le dais al de este y tal. Y yo ya sé que nos gusta y ya lo replantearemos de otra manera. Pues nada, chicos, os dejamos hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Recomendad a los amigos, suscribos al canal si no habéis suscrito, dale pulgar arriba y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.